Vamos a ver si tenemos ya a José Luis. Pues sí, ¿me podéis oír? ¿Me Ahora oís sí. bien? Pedimos Eso está disculpas a bien. nuestros Eso amigos y está amigas bien. que nos siguen, pero a veces la tecnología tiene estas cosas. José Luis, muy bienvenido a Sapiens. Ahora Gracias. sí, el saludo de cortesía como siempre. José Luis Camacho, del Mundo Desconocido, que, permíteme, ¿cuántos seguidores ya tiene este hombre divulgador del misterio? Bueno, ya estamos en 2.400.000 más o menos. Tenemos una cantidad de seguidores, bueno, que la verdad para mí esto sería sencillamente ciencia ficción hace años. Sin embargo, bueno, pues afortunadamente aquí estamos. Lo que, sin lugar a dudas, es que el mundo de la comunicación, de la divulgación, de la información ha abierto el abanico. Y esto es una realidad innegable. Sí, efectivamente. La verdad es que hay una revolución y un cambio hacia todo el mundo digital en este tipo de cuestiones. Es verdad que bueno, los medios de comunicación tradicional se están adaptando en algunas ocasiones de manera razonable y en otras de manera un poco sibilina. De hecho, si buscáis vosotros la palabra Internet dentro de cualquier gran medio de comunicación, veréis que Internet es horroroso. ¿Sabéis? Casos de no sé qué, casos de no sé cuál, móvil, no sé. O sea, os dais cuenta de que se quiere crear una onda con respecto a Internet, sencillamente porque es un medio en el cual ellos no navegan de manera continuada. Que bueno, al final, bueno, pues yo supongo que todos se tendrán que adaptar. Eso es como cuando se pasó de la imprenta de Gutenberg a la radio y después de la radio a la televisión y ahora estamos en Internet. Supongo que el mundo progresa, gira y hay que adaptarse a este tipo de cuestiones. Tenemos hoy tres grandes temas importantes. Si os parece, José Luis, Artur, vamos a hablar del proyecto Horizon y aquí interviene lo que fue, quien fue, vaya, un teniente coronel del ejército norteamericano, ¿verdad? Sí, bueno, de esta figura se conoce muy poco dentro del mundo hispano, ¿no? Dentro de la lengua castellana hay muy poco conocimiento al respecto. Y es un señor que se llamaba Phil Corso. Phil Corso fue un pragmático teniente coronel, estuvo destinado en la Segunda Guerra Mundial, concretamente perteneció a los servicios de inteligencia y contrainteligencia, ya en su día, antes incluso que la fundación de la propia CIA, cuando la CIA se llamaba la OSS, la Organización de Servicios Secretos. Este hombre ya tenía importantes funciones dentro de aquel cuerpo. Posteriormente, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, allí recibe ni más ni menos que la Estrella de Bronce de Honor, es todo un héroe. Bueno, pues digamos que el importantísimo papel que juega concretamente en Italia, hace que cuando regresa a Estados Unidos, pues es un hombre muy bien considerado dentro del establishment. También está considerado que cuando se funda la CIA en 1947 pasa a formar parte del gabinete de Highland Coetter, que es el primer director de la CIA. Estamos hablando de que Phil Corso no solo era pragmático, sino era un hombre que desde luego aquello que decía, se puede decir que estaba muy bien informado. Era un hombre muy bien informado, como su propio origen indica. De tal modo, de tal guisa, y este hombre, concretamente antes de pertenecer a la CIA, que se funda en 1947, unos meses antes, le ocurre una cosa muy extraña en una base militar. Una base militar en la cual él estaba destinado y formaba parte del staff de aquella base. Aterrizan o llegan allí una serie de camiones con unas carpas muy extrañas tapando todo su contenido. Cuando Corso empieza a revisar todo el contenido que había, digamos que la contabilidad del contenido que había dentro de esos camiones, él se da cuenta que lo que allí dentro hay son todo materiales para aviones, no aviones de reacción, eran repuestos. Pero claro, a él le parece muy extraño los aviones, los repuestos, cómo iban montados sobre los aviones, cómo iban dispuestos y el secretismo que había con respecto a estos camiones que fueron metidos dentro de unos hangares que había en la base que Philip Corso gestionaba, entre otros. Bueno, y este hombre cuando está allí recibe un chivatazo de uno de los compañeros suyos y le dice, oye, lo que están llevando estos camiones no son repuestos de aviones. Están llevando otras cosas. Claro, Phil Corso, debido a su propio pragmatismo y a su puesto, él dice que él no está dispuesto a husmear en el interior de allí, pero cuando esta persona o este amigo le dice que lo que allí dentro hay no es de este mundo,
finalmente da un paso adelante, accede a las instalaciones de manera nocturna, y él lo cuenta en su libro, un libro que escribió en 1997, entra en aquellas instalaciones, abre una de las cajas y para su sorpresa se encuentra que lo que allí dentro hay nada tiene que ver con este mundo. De hecho, empieza a investigar e incluso descubre los cuerpos de algunos humanoides. Inicialmente él no le da importancia, piensa que esos humanoides son muñecos, son algo a lo que no le entrega demasiada importancia. Si bien es cierto que él estaba preocupado porque decía, yo no sé por qué tenían muñecos metidos dentro de ampollas de vidrio con un extraño líquido en su interior. Yo no lo llegué a entender nunca. Pero posteriormente, cuando pasa a formar parte del staff de la CIA, dirigido por Haile Goether, el primer director, ahí se empieza a dar cuenta que está frente a uno de los casos más importantes del mundo, que es ni más ni menos que el incidente de Roswell. Y a partir de ahí, y en el libro de este señor, dice, entre otras cosas, que la fibra óptica no la inventamos nosotros. Fue una tecnología que cogimos de seres extraterrestres que perdieron una de sus aeronaves en Roswell. Que los circuitos impresos tampoco. Que el láser tampoco. Y un montón de cuestiones que hoy en día disfrutamos de esa tecnología y nos parece puntera, nacen todas ellas de ese incidente que se produjo en 1947. Él explica detalladamente, pero dentro de este libro, increíble libro que se titula El día después de Roswell, hay un apartado que se titula Base Lunar. Base Lunar. ¿Y qué es esa base lunar? Una base lunar que se tenía previsto, utilizando esta tecnología extraterrestre, se tenía previsto ejecutar en un proyecto que iba a durar aproximadamente unos 12 años, que empezó a finales de los años 50 para finalizar en 1967 aproximadamente. Ya decían que en 1967 teníamos que tener una base militar allí operativa al 100%. Además decían una cosa muy clara, decían, mire usted, si nosotros no hacemos la base militar, van a venir los soviéticos por entonces y la van a hacer. El que da primero da dos veces y entonces tenemos que estar preparados. Claro, evidentemente nos damos cuenta de que ya es extraño que en una atalaya tan importante como es la Luna no se haya montado ninguna base militar, todo haya sido civil. ¿No os parece extraño que, sabiendo la potencia que tiene el establishment militar, no haya decidido dar un paso hacia adelante en la querida Selene? Sin lugar a dudas, Artur, que lo que nos plantea José Luis es impresionante. Estamos hablando de un militar con graduación que ve algo anómalo, que entra en un hangar, que entra a husmear, a investigar, y se encuentra por su sorpresa que hay tecnología no terrestre, incluso cuerpos no humanos. Artur. Pues sí, es fascinante porque la verdad es que siempre hemos sostenido desde aquí de que seguramente hubo mucho más de lo que nos contaron en Roswell, y seguramente los norteamericanos tienen mucho más de lo que pretenden decir. Ya toda esta cuestión empezó el 20 de marzo de 1959 con un informe del lugarteniente Arthur G. Trudeau, que él pedía e insistía que había que poner una base lunar, entre otros motivos porque si no lo hacían ellos, los norteamericanos, lo harían los rusos, y eso evidentemente pues les aventajaría en esa carrera por la conquista espacial. Pero él no fue, Phil Corso no fue el único que dijo a viva voz y de forma pública que el gobierno norteamericano había estado experimentando con seres extraterrestres y con incluso tecnología que había robado directamente a estos seres. Tenemos que recordar a Linda Moulton Howe, una periodista que además pues ella estudió en la Universidad de Colorado y en la Universidad de Stanford. Esta periodista se dedicó gran parte de su vida, aún está viva, tiene 77 años creo, y dedicó gran parte de su vida a realizar todas aquellas investigaciones relativas a que el gobierno norteamericano pues efectivamente nos ha estado engañando y nos ha estado mintiendo, y efectivamente sí que ha tenido cuerpos de seres extraterrestres, y aún hoy en 2019 seguramente esté en posesión de los mismos. Y tal y como decía José Luis, no solo de estos cuerpos sino de gran parte de tecnología. Tenemos que recordar que hay
una especie o un extrañísimo antes y después al accidente de Roswell, en el cual a partir de Roswell se desarrollan una serie de tecnologías que son francamente muy extrañas, ¿no? Incluso uno de los testigos que pudo avistar el recogimiento de todas estas pruebas de Roswell dijo que había como una especie de tela, que parecía como de aluminio, pero totalmente maleable, que era una tela extremadamente resistente y extremadamente robusta, pero era totalmente maleable, ¿no? Y él lo dijo en varias entrevistas, y luego, curiosamente, este buen hombre se retracta de todas sus primeras declaraciones, como si el gobierno... Te refieres a Jesse Marcel, ¿no? Jesse Marcel. Exactamente, Jesse Marcel. Y él se retracta de todo esto, igual que muchos de los militares que participaron en la operación, que primero declararon una serie de cosas y luego misteriosamente deshicieron todas esas declaraciones iniciales, con lo cual, vamos, yo tengo muy claro que el gobierno norteamericano ha estado ocultando muchísimas cosas. Si tiene una base lunar o no, yo, José Luis, lo desconozco, porque mira, yo te tengo que decir franca y honestamente que aún hoy, en 2019, dudo si el hombre ha puesto un pie en la luna. Lo que sí que no dudo es que el hombre ha sido capaz, evidentemente, de situar instrumentos en la luna. Eso no tengo ningún tipo de duda respecto a ello, porque de hecho se han estado enviando muchísima información desde la luna a la Tierra. Pero si ha sido capaz de establecer una base lunar en la cual hayan habido seres humanos, eso lo desconozco. La verdad es que este año parece que sea el punto de inflexión y el salto tecnológico, ¿no? Todo empieza en 1947, curiosamente. Y pocos años antes, en plena Segunda Guerra Mundial, hay en Los Ángeles una batalla. Miles de antiaéreos disparan contra algo que hay en el cielo y ninguno de ellos da blanco. No sé si se lanzaron 1.700 proyectiles antiaéreos sin hacer blanco. Llega 1947, algo se estrella en Nuevo México y allí parece que hay la aceleración, podríamos decir, tecnológica de parte de los humanos. ¿Es que quizás, Artur y José Luis, por ingeniería inversa, se ha llegado a desarrollar todo lo que tenemos de forma habitual y otra que seguramente desconocemos a partir del incidente de Roswell? Pues yo creo que sí. Además hay más testimonios. Bueno, que decir del archiconocido Bob Lazar. Bob Lazar, él directamente dice: mire usted, a mí la empresa Raytheon me contrató para trabajar en Área 51 a través de un físico, de Teller, para poder desentrañar la energía que generaba las ondas antigravitatorias y que permitía producir antigravedad en los vehículos. Este hombre, yo he visto el último documental que el propio Bob Lazar, que se ha hecho a Bob Lazar. A mí este hombre me parece absolutamente sincero. Además está contando cosas que posteriormente han ido apareciendo. O sea, quiero decir, él ya años antes, en el famoso programa de George Knapp en Las Vegas, cuenta un montón de cuestiones y posteriormente efectivamente han ido apareciendo. No solo hablamos de Phil Corso, hablamos de muchísima más gente. Yo creo que todo esto obedece a una realidad objetiva que ha sido muy bien camuflada, han sabido, siempre que se genera la duda, cuando tú generas la duda en algo, siembras la duda, lo que estás haciendo de alguna manera es impedir que ciertas realidades se conviertan en eso y pasen a formar parte de la mitología o de las leyendas urbanas o cosas que a ellos les interesan, ¿no? Ellos intentan siempre desviar la cuestión hacia otros puntos, pero desde luego yo estoy absolutamente convencido de que la ingeniería inversa es lo que ha permitido que hoy en día tengamos gran parte de la tecnología, incluso todo lo que nos rodea, todo el sistema computacional está basado en los transistores, que curiosamente nacen en los laboratorios Bell a finales de 1947, meses después de que este ovni de Roswell cayese casualmente, ¿no? O sea, allí se reúnen 3 científicos, importantes ingenieros, dentro de los laboratorios Bell, se encierran literalmente y al cabo de unos pocos meses, un mes aproximadamente, salen con el descubrimiento del efecto semiconductor de germanio y silicio que tienen los transistores. Claro,
son muchas más cosas. El año 1947 efectivamente es un punto de partida en el que realmente el mundo, literalmente, en su aspecto tecnológico, comienza a cambiar, qué duda cabe. De hecho, no se fundó también en 1947 bajo el mandato del presidente estadounidense Truman el, podríamos decir, hermético Majestic 12, en el cual habían pues las máximas, podríamos decir, instituciones norteamericanas para la ocultación del fenómeno ovni, que curiosamente años llevamos aquí a través de la radio, José Luis, Artur, dando detalles sobre esto, y ahora, hace pocos días, ya de forma oficial, no hacía mucho, el Pentágono había dicho que sí, que había invertido dinero en investigar el fenómeno ovni, y ahora son las fuerzas navales norteamericanas diciendo que sí, que hay algo que tiene identificado, que están investigando, que tienen filmado, que es de construcción no terrestre. Sí, está claro, ¿eh? De hecho, mira, nos podemos remontar también al Elroy John Center, que participó además en el desarrollo del nitinol. En 1992 hizo unas curiosas declaraciones en las que él aseguró que en la década de los 60 había trabajado él directamente con restos del ovni estrellado en Roswell. También el comandante Knox Millsaps, ¿no?, que también estuvo destinado en Wright-Patterson, me recuerda una extraña conversación con el coronel Sidney Johnson, que además fue un piloto de las USAF, y él dijo que al parecer Johnson le dijo al final de los 50 un ranchero había encontrado en el desierto una extraña pieza y la llevó a la base de Álamo Gordo. Allí esa pieza fue examinada por un militar que además era una pieza muy extraña porque todo de tener un borde muy rugoso, esa pieza no cortaba. Además era muy dura, pero era muy flexible. Y además lo que hicieron es aplicarle un calor extremo, ¿eh? Y esa pieza, por mucho que le aplicaran una llama, no se calentaba ni un ápice, conservaba exactamente la misma temperatura por todos los lados. Y esto es algo que declaró Millsaps, o sea, es un ex militar de las fuerzas norteamericanas, con lo cual muchos de estos personajes que participaron de una forma u de otra en evidentemente en el ya conocido accidente de Roswell, al cabo de muchos años han ido haciendo declaraciones sorprendentes, como si ellos quisieran aliviar su conciencia y decir aquello que habían visto. Lo que cayó, esa aeronave con esas EVE, entidades biológicas extraterrestres, ¿crees que fue un suicidio por parte de podríamos decir, de un comando de seres extraterrestres, o fue un accidente, se estrellaron? Y mi pregunta surge, y a ver qué opináis, ¿por qué no hubo una operación de rescate inmediata de esos cuerpos por parte de esta raza, que todo apunta que es de los grises? Esa pregunta es buenísima, muy buena. ¿Por qué? Hoy en día nuestros aviones tienen un seguimiento por GPS, ¿no es cierto? Por varios, torres de control, satélites, e incluso los motores desarrollados, por ejemplo, por Rolls-Royce, llevan un GPS que les indica en cada momento diversas partes del avión donde está ubicado. Vamos a ver, ¿me puede a mí hacer creer alguien que un aparato de alta tecnología, de tecnología no convencional como el que cayó en Roswell en 1947, no llevaba algún dispositivo de esta naturaleza? ¿Por qué dejaron caer aquel aparato? Es una buena pregunta. Quizás era una forma de regalarnos algo, una sibilina forma de entregarnos una serie de informaciones. ¿Es posible que fuera así? Hay más cosas. El granjero del que hablaba Artur se llamaba William Brazel. William Brazel, que es donde cae el famoso ovni, dentro de las tierras de William Brazel. Y William Brazel, lo primero que dice al principio, por el pueblo, por Roswell. Roswell era un pueblo muy chiquitito y es un pueblo muy grande debido a este tipo de cuestiones. Pero bueno, Brazel va diciendo que se ha caído un ovni. Dice, aquí, pues nada, en mis tierras se ha caído un ovni, he cogido algunas piezas y tal. Y al cabo de 2 días o 3 días, Brazel lo niega todo. Dice, nada, todo es una tontería mía.
Pero claro, al cabo de esos 2 días aparece con una pick-up nueva. Él era un hombre muy, muy modesto, tenía muy poco dinero, y aparece con una pick-up fantástica, nueva, después de haber tenido una reunión días antes con las fuerzas militares. Yo creo que cada uno puede sacar sus conclusiones, ¿no? Hay otra cosa también más curiosa. Por ejemplo, el hijo de Brazel, porque Brazel ya, el padre falleció hace muchos años, el hijo de Brazel ha muerto hace unos 5 o 6 años en extrañísimas circunstancias. Me parece, estoy hablando de memoria, me parece que es en la frontera de Canadá, entre Canadá y Estados Unidos. Aparece su coche abandonado y él en su interior, y como ya he dicho antes, muerto en extrañísimas circunstancias. Nadie sabe por qué, cómo ni de qué manera. Algo muy, muy, muy raro. Es como que si hubiera quedado alguna pieza y alguien le hubiera dicho, oye, eso lo tienes que entregar. Ah, no, yo no tengo nada. No, que sabemos que tienes algo, eso lo tienes que entregar. Y estoy especulando, ¿eh? No quiero ir más lejos, pero ya cada uno que saque, como digo siempre, que piense y que vea a ver qué es lo que puede haber detrás de todo este tipo de cuestiones, que desde luego yo pienso que el accidente de Roswell no fue un accidente. Fue un acontecimiento premeditado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis. Artur. Sí, bueno, también aclarar que el psíquico Uri Geller formó parte de estas investigaciones, porque él fue trasladado a esa base militar para justamente enfrentarse a ese extraño trozo de metal que se encontró. Y de hecho él reconoció que ese metal cambiaba de forma, ¿no? Incluso Uri Geller también fue contratado para ver si en una extraña investigación que realizó la Armada para controlar, digamos, aeronaves mentalmente. Claro, evidentemente si ellos contratan a Uri Geller para intentar controlar esas aeronaves mentalmente, significa clara y llanamente que esa tecnología está instalada en esas aeronaves, que lo que no tienen es la persona con las capacidades de poder controlar a esa aeronave. La pregunta para mí es ¿de dónde sacaron la tecnología en esos años para instalar esos aparatos en aeronaves que permitieran ser controladas mentalmente? Evidentemente hay un antes y un después, ¿no? Y hay cosas muy muy extrañas que nos hacen pensar de alguna forma que evidentemente se entregó algún tipo de sabiduría, de conocimiento, de tecnología, ya fuera de forma accidental o no, pero es muy posiblemente que no fuera accidental, pero ahí en ese accidente se nos entregaron muchas cosas. Es que es curioso, ¿eh? Porque la historia, si observas, tiene estos saltos que dices, ¿cómo puede ser, no? ¿Qué mentes más creativas? Bajamos en miles de años atrás, en una sociedad recolectora y cazadora, y de golpe y porrazo alguien en una zona concreta del planeta, entre, podríamos decir, la zona ahora donde está el Kurdistán y lo que es conocido como aquello del Edén, por allí, empiezan a cultivar, a cosechar, a saber lo que es una semilla, etcétera, etcétera. Hay como saltos cuantitativos y cualitativos en muchos campos. Una cosita, hablabais de Gary McKinnon. Contanos un poco más de este personaje. Bueno, Gary McKinnon, hemos hablado en alguna ocasión de él. Hoy en día, por supuesto, Gary McKinnon no quiere saber nada de estas cosas porque ha visto las puertas del infierno. ¿Y por qué digo que ha visto las puertas del infierno? Bueno, pues este señor consigue acceder a una instalación secreta de NASA. En realidad la instalación no es secreta, lo que es secreto es el acceso y todos los recursos informáticos que allí tienen. Eso es totalmente secreto. Y este señor pues se cuela. Él dice que, bueno, mire usted, pues tampoco tuve que hacer mucho, ¿no? Porque había muchas terminales que no le habían incluido clave y lo único que hice fue meter claves en blanco. Bueno, eso es lo que él dice. Y efectivamente consigue entrar, consigue acceder a un montón de datos, consigue recopilar información y ahí aparecen cosas muy, muy, muy interesantes. ¿Qué es lo que encuentra o qué es lo que ve Gary McKinnon allí dentro? Bueno, pues parece ser que Gary McKinnon descubre un listado en el cual pone lista de oficiales no terrestres y aparece un listado de nombres.
Estaba nombres. ¿Puedes repetir? Has dicho oficiales no terrestres. No terrestres. Eran nombres humanos, nombres humanos. Era como que hubiera una lista de oficiales que estuvieran trabajando en algún tipo de programa militar espacial desconocido por parte de la opinión pública. Pero es que además hay más. Gary McKinnon dice que tiene la oportunidad de ver imágenes de enormes instalaciones espaciales que no son satélites al uso. No. Él dice que eran naves parecidas a enormes cigarros, la típica nave nodriza que tantas veces se ha reportado por parte de muchas personas que han tenido la oportunidad de verlas, y dice que había instalaciones de este tipo. Gary McKinnon, yo creo que después de esto es señalado por el dedo por parte de los Estados Unidos, diciendo que es un hacker, diciendo que había causado enormes daños a las infraestructuras tecnológicas de la NASA. Le intentan extraditar por un montón de cargos que le hubieran llevado a lo mejor a cadena perpetua, cuidado con la broma. Y finalmente Gary McKinnon se salva milagrosamente de ser extraditado a los Estados Unidos. A saber por qué. Hombre, yo lo tengo bastante claro, José Luis. Gary McKinnon fue un caso muy sonado. Él incluso llegó a afirmar que él había grabado y que poseía grabaciones de capturas de estas pantallas que él pudo grabar. Y de hecho él era un administrador de sistemas que se quedó sin trabajo y empezó a hacer esto por aburrimiento, y con un script de Perl él accedió a estos ordenadores que estaban, digamos, de alguna forma puestos o desprotegidos. Digamos que las contraseñas no eran lo suficientemente seguras, que lo que tendría que haber sido para un tipo de instalación de esta envergadura, ¿no? Y Gary McKinnon llegó a afirmar que él logró incluso no solo captar con su cámara trozos de documentos, sino también de vídeos que estaban almacenados en esos ordenadores. Claro, y a partir de aquí la suposición que hago es bastante sencilla. Analizando las posturas de Estados Unidos de América e Inglaterra, que siempre han sido muy cercanas en algunas cosas y muy alejadas en otras, pero generalmente han sido dos superpotencias que han ido bastante de la mano, yo creo que lo que hizo Gary McKinnon es desvelar una serie de secretos que los norteamericanos no querían que se supieran. Quizás seguramente pues el hecho de que los norteamericanos dispusieran de tecnología no terrestre. Incluso se rumorea que Gary McKinnon llegó a fotografiar o llegó a grabar con su cámara fotografías muy comprometedoras sobre seres no terrestres. Podríamos decir que toda esta información a lo mejor se usó para, digamos, coaccionar en cierta manera al gobierno norteamericano de hacer pública o de entregar de una forma pública toda esta información, y finalmente, como dice José Luis, misteriosamente no se extraditó a este buen hombre, porque además recordemos una cosa: a los ingleses no les tiembla el pulso, pero para nada. No. Vaya misterios que hay por ahí. ¿Creéis que de haber contacto con algunas especies, ya no diremos razas, especies diferentes a la nuestra, un día u otro, y como han dicho grandes sabios y científicos, la verdad jamás puede ser ocultada toda la historia, de salir a la luz, ¿cómo reaccionaría la sociedad? Porque lo que estamos viendo parece que haya un patrón de sensibilización. Entonces hay sensibilización celular. Esta sería sensibilización mental. Empezamos con el cine, vamos a hacer que no sepan qué es la verdad, y después ya vamos a ir soltando información. Pero ¿por qué ahora? Hemos visto grandes corporaciones que están soltando información, están liberando información. ¿Nos están preparando para algo? Bueno, yo te diré que creo que sí.
Lo que pasa es que la cocción que nos van a hacer va a ser a fuego muy lento, muy lento. O sea, cuando nos entreguen o cuando todo este tipo de cuestiones algún día salten a la luz pública y alguien diga, mira, había unos tipos allí que decían que todo esto era verdad. Bueno, dentro de muchos años, lo que harán será, es un proyecto, yo creo que tienen un proyecto escalado, de una escala como una agenda, para poder para pasar a entregar todo este tipo de información. Quiero decir, lo primero que van a hacer muy posiblemente será decir que han encontrado vida microorgánica en algún otro planeta del sistema solar. Eso es lo que el paso que a mí me va a dar la impresión de que van a ir por ahí los tiros. Van a decir, mire usted, efectivamente hay vida fuera de la Tierra, pero bueno, son microorganismos, están en Titán, por ejemplo, o están en Marte, que son dos planetas que tienen un montón de posibilidades, según ellos, de que existan, y bueno, pues habrá botellas de champán, todo el mundo diría, hemos encontrado vida, bla, bla, bla. Posteriormente, dirán que han encontrado vida, quizás vegetal, a una escala menor. O sea, todo será un proceso como muy escalado, para que finalmente, dentro de mucho tiempo, nos acaben diciendo que efectivamente existen razas inteligentes fuera de nuestro planeta, de que nos visitan y de que incluso se lleguen a presentar. Pero algo me dice que para que ese momento llegue, como poco, van a pasar 60 años, 50, 60 años. Mal andaré yo para verlo. ¿Creéis que de haber un contacto abierto, público, podría haber pues muchos cambios, ¿no? Muchos elementos nuevos en la concienciación? Primero social, después el sector económico, el potente sector económico, la bolsa, estos fondos de inversión, etcétera, etcétera, ¿cómo reaccionarían? Bueno, yo creo que reaccionarían de una forma totalmente impredecible, ¿no? De todas formas, siempre que se ha intentado por parte de algunos políticos controvertidos, ¿no? Como Mario Borgheggio, que ya en su día, creo que fue en 2010, él pidió la desclasificación de todos los documentos OVNI que guardaba la Unión Europea, porque, cuidado, no nos vayamos a confundir, estamos hablando todo el rato de los norteamericanos, pero la Unión Europea también posee una serie de archivos clasificados en relación a todo el tema OVNI. Y siempre se han negado la desclasificación de todo este tipo de documentos. ¿Por qué? Pues porque seguramente aún no estamos, digamos, preparados, ¿no?, para aceptar el hecho de que haya vida inteligente o no inteligente. Y tenemos que recordar también que Andreas Faber-Kaiser decía siempre que estos seres que vienen de otros planetas no venían en todas las ocasiones con buenas intenciones. Cuidado, podría haber seres que sí, pero no todos estos seres tenían buenas intenciones. Entonces, el hecho de divulgar o de aclarar que efectivamente hay razas que pueden provenir de otros planetas podría significar claramente, en una buena parte, una invasión de nuestro planeta. Yo creo que a nadie le hace ningún tipo de gracia. Cuando recordamos, Ferran, el evento que tú has dicho en Estados Unidos, las armas del ejército todopoderoso norteamericano no sirvieron absolutamente de nada. Y como dijo Freiburg también, el objeto al cual se enfrentó en su caza era extremadamente rápido, y él dijo claramente que no era de este mundo. Por cierto, me gustaría saber cómo está este hombre, pues yo creo que se le habrá caído el pelo después de esas declaraciones que hizo, ¿no? Que además han viralizado todo este asunto y han provocado que se, de alguna forma, liberalice todo esto y que se reconozca por fin que el gobierno norteamericano está investigando todo este tipo de asuntos. ¿Podría ser, caballeros, de que Artur y José Luis, de que volviéramos a nuestros orígenes, a las cavernas? Y lo digo porque de saber que existe algo ahí fuera, que entra y sale, que tiene una tecnología que nos supera en 5, 10, 15, 20 o 25 mil años, que tiene unas capacidades, supongo que cognitivas, ya que el habla debe estar más que superada, etcétera, etcétera. El primer instinto del Homo sapiens sapiens, y vamos bajando en nuestra cadena evolutiva, es volvernos a esconder en los túneles, en las cuevas naturales, o en este caso ya podría ser artificiales, porque
¿qué sentido tiene de que se estén construyendo redes de túneles subterráneos a gran escala? Bueno, todo comienza en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que la construcción de túneles es la única vía posible para el ejército alemán para poder sostener su infraestructura, principalmente lo que ellos llaman proyectos avanzados. Entonces, para ellos era fundamental, en esos proyectos avanzados estaba la conocida V1, V2 y otras cosas bastante más exóticas que todo esto. Bien, al frente de todo este gran proyecto se pone a un coronel que era ingeniero de minas, y la verdad es que hace un trabajo alucinante porque construye una red de túneles absolutamente sorprendente, y estoy hablando del Hans Krammler. Hans Krammler es un tipo que se le da por muerto en 3 sitios o 4 sitios distintos, pero nunca ha aparecido su cadáver, ya sabéis cómo son estas cosas. Pero luego después en Estados Unidos hay un famoso proyecto que se llama el proyecto Paperclip, con el cual todo el staff, o todas las mentes o los cerebros, independientemente de la rama que ocupasen, que había en el aparato alemán, pasan a formar parte del establishment de los Estados Unidos. El proyecto Paperclip en la época de Truman hace que gente como por ejemplo Von Braun, bueno, pues pasará a formar parte a la NASA, entre otros. De hecho, bueno, pues si tenéis la oportunidad de ver las primeras misiones lunares, Géminis, el proyecto Mercury, nos damos cuenta de que cuando enfocan la sala de control de NASA, toda la gente que aparece eran alemanes, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la red de túneles. Parece ser que Estados Unidos se da cuenta de que necesita una red de túneles, una infraestructura de túneles muy grande, y por supuesto a raíz del incidente de Roswell decide comenzar una enorme operación de construcción de túneles. Esto ha habido filtraciones de todo tipo, incluso nos podemos acordar del geólogo Phil Schneider, el desaparecido Phil Schneider, del cual hemos hablado en algunas ocasiones, que trabajó en Área 5. Si me permite, José Luis, recomendamos que miren una de sus conferencias que te deja helado, literalmente helado, lo que dice en pocos minutos. Es tremendo porque además este hombre cuenta que hay un incidente en Área 51, dice que es atacado por estas entidades grises, muestra su mano que le faltaban dedos, había perdido dedos por aquel incidente, se levanta la camisa. Y la verdad es que ese hombre había sido sometido tenía cicatrices increíbles por todos los lados, restos de haber sufrido un accidente tremendamente aparatoso. Pero bueno, luego Phil Schneider, como sabéis, desaparece en extrañas circunstancias semanas después. Bien, vamos a centrarnos un poco en la red de túneles, porque esta red de túneles, que ha sido reportada ya por mucha gente, parece ser que une numerosas bases militares de los Estados Unidos, pero no solo bases militares, sino que también une determinados centros civiles e incluso algunos centros administrativos muy importantes. Es más, hay un aeropuerto muy conocido en Estados Unidos, el aeropuerto de Denver. El aeropuerto de Denver, si usted mira, coge el Google Earth y ve el aeropuerto de Denver desde arriba, verá qué forma más curiosa tiene. Bueno, pues cuando se construye el nuevo aeropuerto de Denver, los testigos que estaban allí se dan cuenta de que se extrae una cantidad anómala de tierra para hacer un aeropuerto. Dice, mire usted, la cantidad de tierra que se extrae ahí, se están meses y meses y meses sacando camiones de tierra. Estaban haciendo una fosa inmensa para algo que, por supuesto, ni mucho menos hacía falta para un propio aeropuerto. Luego hay una cosa curiosa. Ese aeropuerto, en la parte inferior, los ascensores sí que llegan a una serie de sótanos, pero no se puede acceder a ellos. Se dice que están desactivados esos botones y los accesos están cerrados, argumentando de que son zonas que se han inundado. Bueno, eso es lo que dicen. Mire, usted está inundado, usted no puede entrar aquí. O sea, nunca se sabe qué es lo que hay debajo de ese aeropuerto. Y estoy hablando de un aeropuerto como podía hablar de un montón de instalaciones, porque incluso hay túneles de este tipo que llegan a ciudades como Nueva York, que llegan a grandes ciudades como pueda ser Los Ángeles, cuyos túneles parece que se reportan desde hace muchísimos años. Esta vasta red de túneles va acompañada de una tecnología de transporte magnético. ¿Vosotros os acordáis del tren bala que hay en Japón? El famoso tren bala que flota magnéticamente y me parece que no llega a la velocidad del sonido, pero debe andar por los 500 km/h o algo así. Bueno, pues ellos hablan de que esa tecnología se ha implementado
dentro de estas bases subterráneas, con tecnología de transporte ultra rápido, con lo cual en pocos minutos se pueden desplazar de una base a otra. Pero es curioso porque esta tecnología de transporte magnético no es nueva. La primera patente aparece en el año 1912 y existe una patente de transporte magnético ya publicada hace más de 100 años. Y es raro que no se haya explotado esta tecnología. En fin, son muchas las declaraciones. Además, sabéis que hubo una importante operación por parte de Estados Unidos metían bombas atómicas subterráneas, las hacían detonaban bajo tierra y formaban una inmensa bóveda que inmediatamente se cristalizaba, quedando cimentada. De hecho, las bóvedas que hay interiores creadas por este tipo de detonaciones, es alucinante toda la estructura que hay al respecto, porque es una operación muy conocida. Quiero decir, hay muchos datos y bastantes testimonios como para pensar que efectivamente hay una intrincada red de túneles, vasta red de túneles, debajo del subsuelo en el subsuelo de los Estados Unidos. ¿No es en este aeropuerto que hay una górgola, forma de górgola, un aspecto así un poco extraño, demoníaco, con sus alas, y que es ahí donde hay esta górgola? Recuerdo que dices, esto no cuadra aquí, es como si pones, no sé, en una guardería algo que no cuadra, ¿no? ¿Es ahí, José Luis? Sí, bueno, si lo quiero comentar. Es ahí, pero ya lo han quitado, ¿eh? Hace poco lo han quitado todo eso. Sí, hay incluso imágenes como de un apocalipsis mundial, prácticamente es terrorífico. El aeropuerto de BMR es terrorífico. Incluso tuve la oportunidad de ver un reportaje en el cual unos investigadores pues se dirigían al personal de seguridad y les decían si podían acceder a esos túneles, a esa parte oscura, a esa parte oculta del aeropuerto, e incluso llegaban hasta violentarse, porque, bueno, llegaron a encontrar las puertas de acceso y se llegaron a violentar. Pero de todos es sabido que desde hace muchos años el Pentágono y el ejército americano, evidentemente, están preparándose para una especie de guerra subterránea. En Corea del Norte hay... ¿Guerra subterránea? ¿Contra quién o contra qué? Eso que voy a explicar ahora. Bien. En Corea del Norte es muy consabido que también, al igual que en Estados Unidos, están horadando todo el país por debajo. ¿Con qué motivo? Pues no se sabe, pero lo que sí que sabemos ahora mismo es que la Fuerza de Equipamiento Rápido, el Rapid Equipment Force en Estados Unidos, recibió un encargo muy digamos, intrigante, ¿no? Que era, bueno, os tenéis que preparar y os vamos a hacer entrega de una tecnología militar para desarrollar combates subterráneos. Entonces esta tecnología se les hizo entrega, y de hecho es muy consabido que los americanos ya tienen bastante experiencia en este tipo de guerras, porque entre 1955 y 1975 estuvieron luchando en Vietnam, donde Vietnam también oculta una intrínseca red de túneles, algunos de ellos que pueden llegar entre sus confluentes a más de 200 kilómetros de vastas líneas de túneles, con lo cual pues son temas que los norteamericanos no se toman nada en broma, puesto que podría llegar a ser que los coreanos estuvieran realizando alguna especie de túnel para atacar a los norteamericanos. Podría ser. De hecho, y perdón, Artur, Estados Unidos pierde la guerra del Vietnam por la red de túneles, ¿eh? O sea, Exacto. Sí, caballeros, vaya. Si realmente pues hay esta vasta red de túneles, lo primero que me hace pensar es con aquella Alemania pre-Segunda Guerra Mundial, que con la excusa de que cada familia tuviera un coche, el Volkswagen, ¿no? Coche del pueblo, toda aquella vasta red de carreteras, en realidad lo que estaban preparándose era para desplazar las tropas a la máxima velocidad y rapidez para pues llevar su logística, su maquinaria de guerra al frente más lejano. Bueno, puede que eso también se esté haciendo ahora, ¿eh? Que esa vasta red que tenemos de carreteras tenga un uso civil y un uso militar.
Sí, exacto. Y luego, José Luis, hay un tema que a mí me llamó mucho la atención y es unos enigmáticos tweets que lanzó el Pentágono, donde se llamaba a los ciudadanos a desvelar todos aquellos túneles que estuvieran en su conocimiento, porque en ciudades como Chicago hay una red muy extensa de túneles de las cuales muchos están tapiados, otros de los cuales pues el gobierno exactamente no tiene conocimiento y pues bueno, sí que se hizo un llamamiento por parte ya digo del Pentágono a la ciudadanía para que desvelaran la posición de estos túneles. A túneles que en algunos casos, recordemos que son túneles con bóvedas altísimas de 25 y 30 metros, que son auténticas ciudades y fortines subterráneos, en los cuales incluso el gobierno norteamericano llegaba a tener un escuadrón de vehículos, de coches, de vehículos militares, para que en caso de ataque a los Estados Unidos de América, pues ahí se formara una especie de ciudad subterránea que, José Luis, tú sabes muy bien que este no sería el primer caso, porque en Turquía hay también una auténtica ciudad subterránea. Sí, sí. Una cosita, nos quedan 2 minutos de programa. Hay unas declaraciones, permíteme, Artur y José Luis, que quiero vuestra opinión. Cuando recientemente ha dicho el príncipe Carlos de Inglaterra, no en modo de sentencia, pero sí de advertencia, dice: nos quedan 18 meses para poder sobrevivir al cambio climático. ¿Por qué dice esto este hombre de forma pública? Realmente bueno, es muy extraño. Exactamente no sé qué tipo de mensaje querrá dar. Quiero decir, es imposible que nos quede tan poco tiempo. Quiero decir, habría que ver qué tipo de informaciones maneja este señor. Es complejo. No es la primera vez que hace unas declaraciones un poco fuertes. Y yo, sinceramente, a mí me preocupa que una persona de esta índole diga algo así sin entregar más información, ¿no? ¿Por qué nos quedan 18 meses? ¿Usted cree que nos quedan 18 meses? ¿De dónde aporta esos datos? ¿A qué fuente se agarra? ¿Qué sabe usted que nosotros no sabemos? ¿Qué va a ocurrir en 18 meses? Os puedo leer lo que dijo, lo tengo aquí. Que aparte, ya sabemos, es el heredero en principio de la corona británica. Dijo: damas y caballeros, advirtió hace pocos días a los ministros de Exteriores de la Commonwealth en un discurso en su residencia de Clarence House, textualmente: estoy firmemente convencido de que los próximos 18 meses decidirán nuestra capacidad para mantener el cambio climático en niveles que podamos sobrevivir y para restaurar el equilibrio natural que necesitemos para nuestra supervivencia. Y esto lo podríamos en otro programa enlazar si tiene algo que ver con el gran diluvio. Compañeros, como siempre, podemos curvar muchas cosas, pero el tiempo en radio aún no. José Luis Camacho de Mundo Desconocidos, como siempre, un placer y un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, es un honor estar aquí compartiendo este tiempo con todos vosotros también. Y Artur Oms, también muchísimas gracias. También repito, gracias. Un honor, un placer tenerte con nosotros. Gracias a vosotros y aprendiendo siempre. Y como siempre, amigos y amigas, de lo aquí dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.